parece si, continuando con nuestro programa, mi querido Octavio, hoy tenemos una invitada, sasasasaso, gracias a ti, porque pues el señor Octavio Camarena hizo lo suyo y dijo, yo quiero participar no solo conduciendo el programa, sino aportando con contenidos y pues que nos presenta un gallo. Un gallazo. Verdadero gallazo que yo honestamente ya cuando vi el tamaño del personaje que estamos hablando dije, qué orgullo, o sea, qué historia, orgullo, ¿no? y qué historia. Y qué historia. Así que les voy a contar un poquito de él, que es nuestro siguiente invitado, es Gastón Pavlovich. Es un empresario mexicano, economista y productor que fundó en 2013 Fábrica de Cine, una productora internacional basada en la Ciudad de México y con presencia en Los Ángeles. En poco menos de 7 años, Fábrica de Cine ha producido 14 películas filmadas en 4 diferentes continentes, haciendo de esta una empresa global. Invitado por Martin Scorsese, participó como líder productor, materializando un proyecto que llevaba más de 28 años realizándose. La película Silence, protagonizada por Liam Neeson, Andrew Garfield y Adam Driver. Buenísima, ¿la viste? Buenísima. Sí, buenísima. Yo no sabía que estaba. Buenísima. Él la produjo. Yo no sabía que estaba. Este fue el Passion Project de Scorsese, años, que estuvo enlatada hasta que dio con el Gastón. Mira nada más. Pues fíjate, y fíjense todos, que fue nominada por Mejor Fotografía a los premios de la Academia y exhibida en una proyección privada al mismísimo Papa Francisco dentro del Vaticano y con la presencia del señor Martin Scorsese y por supuesto de nuestro Gastón. Proyectos anteriores incluyen la producción de Waiting for the Miracle to Come con Willie Nelson, Charlotte Rampling y el vocalista de la banda YouTube Bono. Super cool. Bono. A Hologram for the King, película protagonizada por Tom Hanks. O sea, qué grandes, o sea, todos. Se rodea. Aquí, ¿no? Se codea así Tom Hanks. Fíjate que hizo esta película de Professor and the Madman, protagonizada también por Mel Gibson y Sean Penn. La tienen que ver si no la han visto. También produjo Milagro en Praga, Max Rose, The Price of Desire, Prometo no enamorarme, 108 costuras y Sundogs. Un proyecto épico reciente para Gastón fue juntar al talento nada más y nada menos. Aquí sí me voy a meter. Escuchen los nombres que van a juntar. Yo creo que nunca habían estado juntos estos, absoluto. Los 4 juntos nunca. Yo la verdad no lo sé, pero sí me asombré. O sea, estos talentos todos unidos, que fue Martin Scorsese, este aclamado director, con Robert De Niro, con Al Pacino y con Joe Pesci en The Irishman. Una maravillosa producción. Déjenme contarles la película de mayor presupuesto que Netflix había adquirido en toda su historia y nominada a 10 premios de la Academia. Increíble. Gastón operó lo que es considerado el récord de mayor venta de una película independiente en el Festival de Cannes. Por favor, demos la bienvenida al señor Gastón. ¡Qué gusto tenerte por acá, Gastón! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gas? Hola, Lord Camarena, encantado de saludarte. Lord Camarena. No me digas eso, no me digas. Erika, encantado en saludarlos, pero encantado de conocer a todo el equipo aquí, qué magnífico foro que tienen ustedes aquí, me encantó. Muchísimas gracias, Gastón. De verdad que si puedes por ahí poner en tu grupo donde están todos los amigos del señor Camarena y tú, el Lords. No hagas eso, jamás, no lo hagas. Así. No lo hagas. Y bueno, pues para empezar, para abrir boca, Gastón, a mí me gustaría mucho que nos contaras, porque después de esto que les acabo de leer a todos, la verdad es que yo sí quedé impresionada. Pero tú estudiaste economía, y en qué momento de pronto dices, lo mío es el cine, voy a empezar a producir cine. O sea, ¿cómo fue que despertó esta vena en ti o por qué sucedió? Los caminos de la vida, de verdad, no era mi plan, no era el plan, nunca lo pensé de esa manera. Se cruzaron 2 o 3 situaciones en un momento muy específico. Yo era economista y era funcionario público, estaba en Pemex, era subdirector de Pemex. Cuando me fui a un rancho
y mis abuelos habían recientemente fallecido, los dos maternos, y los quería muchísimo y me habían abierto los ojos al mundo de la literatura y demás, sobre todo mi abuelo, que era un amante de la literatura, y desde pequeño él me enseñó a leer y me enamoró del Quijote, que yo lo leí antes de que tuviera 10 años de edad, ya lo estaba leyendo con mi abuelo, ¿no? Entonces el Quijote, el fallecimiento de mis abuelos, y había visto yo años atrás una película de nombre Cinema Paradiso, la vi Claro, buenísima. mientras yo estaba estudiando en Francia en aquel entonces y en un momento de estrés me metí al cine a ver cualquier película que había de estrés de exámenes y era Cinema Paradiso y salí de la sala diciendo, esta obra que acabo de ver realmente me tocó el alma, o sea, no era que si me gustó o no me gustó, o sea, que si está padre, me tocó el alma. Hay ciertas obras de arte o ciertos tonos musicales o lo que quiera que a veces le toca el alma, las fibras más sensibles a cualquier ser humano. Se me hace maravilloso eso, ¿no? Entonces, Cinema Paradiso me generó eso. Entonces, cuando me fui a un rancho, soy de Sonora, estaba en un rancho descansando esas fechas de cuando estaba en Pemex y habían fallecido mis abuelos, me puse a escribir la historia de mis abuelos. Me gustaba mucho escribir y lo que escribía yo, por cierto, en un libreto de escribe con una Bic, porque andaba en caballo y me había llevado la libreta. Empecé a escribir la historia de mis abuelos y no podía dejar de escribir. Seguía y seguía y seguía. Yo sabía que era una inspiración. Y esa historia que empecé a escribir y a escribir, dije, esto se tiene que hacer una película de alguna manera. Yo no tengo idea de cómo hacer una película. Te estoy hablando de 2003. No tengo idea de cómo hacer una película, pero esto tiene que ser película. Tardé del 2003 al 2009 en tocar puertas, conocer, aprender. Creo que no había Google en el 2003. No era tan fácil como que investigar. Todavía estábamos así como que en pañales en el internet. Andaba viendo por dónde, aprendí, topé con 1000 paredes y demás, pero en el 2009 yo estaba trabajando en la presidencia de la República. Yo estaba trabajando en ese entonces en un área técnica de la presidencia, cuando le dije a mis amigos, ya tuve una primera inversión para hacer una película, renuncio. Entonces, imagínate, todos mis amigos me decían, qué locura, lo que tardamos para llegar aquí y que te vas a ir a hacer, ¿qué? Me voy a ir a filmar una película, porque estoy convencido que tengo que hacer esta película. Ya regresaré, nomás voy a hacer esta película y regreso, ¿no? O sea, me fui a Guanajuato con poco dinero, una parte que me había invertido en mí don Lorenzo Servige, que tuvo la generosidad de escuchar mi historia y solo escuchándola dijo, México necesita este tipo de mensajes. Entonces me dijo, te invierto el 25% de tu proyecto, pero tú consigues lo demás. Con ese 25% me fui a filmar. Filmábamos, hacíamos escenas, las bajaba en un DVD, no había links, y me iba con ese DVD, las escenas que filmaba, a todo el Bajío y a la Ciudad de México a tocar puertas diciendo, estoy haciendo una película, vean lo que estoy haciendo, y así logré terminar la inversión necesaria cada fin de semana. Esa obra se convirtió en El Estudiante, salió en el 2009, terminó siendo la película más taquillera del año, terminó siendo la película ganadora de la Diosa de Plata del año, de mejor película, terminó siendo el DVD más vendido en la historia de México, después solamente de Sexo, Pudor y Lágrima, y sin publicidad, sin publicidad, sin publicidad. Tenía 0 pesos para publicidad. Fue boca en boca el asunto y gracias a una entrevista que me hizo López Dóriga, que ahí levantó todo porque la vio López Dóriga y la vio la mamá de Emilio Escarga, dijeron, a ver, alguien entrevista a este güey porque no sabe ni quién es y esta película es algo diferente. Entonces ahí empezó todo y ya no regresé. Eso de al ratito regreso ya no pasó. Exacto. Y te siguen esperando, en la presidencia de la República. Ya me gustó esto y no me gusta tanto lo que hacía antes o la política o está complicado ahorita, ya sabes, y se siguió complicando, mejor me quedo por acá. Y así empezó Erika, pero no era mi plan. Qué increíble, aparte la historia de sus abuelos, o sea, esa película es extraordinaria, es preciosa, la fotografía es maravillosa, o sea, de verdad que
sí se ve un talentazo ahí, pero aparte, o sea, luego Pasión. la primera que hago y le pego durísimo, ¿no? Mm. O sea, está... Y luego de ahí hiciste Fábrica de Cine, ¿no? O sea, arrancaste esta productora. Sí, exacto. Ya cuando me gustó y tuve dinerito con el estudiante, ahí tomé la decisión del verdadero cambio de rumbo de mi vida, y con ese dinero invertí en una oficina pequeña, los primeros empleados que me ayudaron a trabajar en la película, y como soy economista y sí me gustan los negocios, siempre me han gustado los negocios y demás, hice un plan de negocios. Ese sí fue un verdadero business plan. Me puse a investigar las empresas parecidas a mí, pero en Estados Unidos, no encontraba material en México. No, las empresas productoras en México sigue siendo un tema muy poco difícil de comprender, porque son productores o directores, pero no este concepto de ser una empresa, Sí. y que sea de varios, ¿no? Y que la empresa sea, no el individuo, es muy mexicano. Es muy mexicano que yo soy el director, yo soy el productor. Entonces a mí me gustó más el concepto de una empresa, de una productora. Y así me fui a investigar quiénes son, who's who en Hollywood y demás. Con eso hice un plan de negocios y con eso salí a la calle y logré levantar el suficiente capital para arrancar bien la empresa. Tampoco era la gran cosa, pero lo suficiente para empezar a hacer las primeras películas ya con un tono más internacional. Qué padre. Mira, aquí nos dice Luis Armando Nieto. A mí me decían el estudiante cuando estudié mi segunda carrera rodeado de puro niño. Estuvo muy bien. Exacto. Bien bajado ese balón a Luis Armando Nieto. Muy bien. Hay historias maravillosas después del estudiante. A mí me llegaban de verdad fotos y cartas, por ejemplo, de una señora de 86 años de edad que se inspiró en la película y se metió a la UNAM a terminar una carrera, por ejemplo, ¿no? Y todavía tengo esas cartas. Mira qué maravilla, cuánta gente impactaste. ¿Qué les parece si, para tener un poco más de contexto, vemos este reel de Fábrica de Cine para entender y empezar a ver imágenes y la dimensión de todos los proyectos de Gastón? ¿Te parece, Gastón? Por supuesto, gracias. Muy bien, vamos a verlo. Okay. This is sales. Life and art seem to coexist.
Pero no le dije que esto era solo para estudiantes. ¿Y yo qué soy? Híjoles, se te pone chinita la piel, ¿no? Qué increíble historia. A Cañón. mí me encanta cada que lo veo. Y nada más para que se te enchile más la piel. Mira los comentarios que estamos recibiendo, mi querido Gas. Tania Díaz, mis respetos, eso es valentía. Qué increíble historia. No cabe duda que la perseverancia es la clave del éxito. Felicidades, Gastón. Te lo mandan Nelly Matamoros. Que hay otra Ay, increíble wow. que decía, wow, felicidades Gastón por perseguir tus sueños y ser un ejemplo de perseverancia, que sigan los éxitos, no pares nunca, Bárbara Joyce, no, así, y así muchísimos, la verdad increíble. Hay muchos comentarios de los Kios, la verdad es que súper, súper éxito y sí se siente un orgullo del talentazo. Cuéntanos, Gastón, porque siempre de estas historias en las cosas, en las experiencias que has vivido, que te han llenado, que te han enchinado la piel, con las que has sufrido, con las que has llorado, ¿cuáles fueron esos retos más importantes o los que más recuerdes cuando estabas haciendo estas películas? Pues de los principales retos siempre fue el ser el desconocido. O sea, no vengo, digamos, de la Escuela de Cine de México ni de Estados Unidos. Son grupos muy cerrados, complicados, en mi gusto. Y soy abiertamente crítico y lo he dicho en Twitter y todo, ¿no? Son grupos que se ven al ombligo y nomás ellos, y como que se premian entre sí y todo, y como que nosotros, los nuevos, los que venimos de afuera, los que no estudiamos con ellos en las escuelas de cine de la UNAM o del Televisa, cosas así, no nos veían bien. O sea, nunca fuimos aceptados. Por ejemplo, El Estudiante, que fue la más taquera del año, la más vista, se ganó el premio La Diosa de Plata, que es el premio que dan los periodistas del cine. Por ejemplo, la Academia de Cine Mexicano ni nos invitó ni para participar, ni para sentarnos a aplaudir, ¿me entiendes? Menos nominar. Y ya sabía, y siempre sabíamos que era, pues, porque este güey, ¿quién es? ¿Entiendes? Entonces, esa parte fue un obstáculo, porque cuando uno toca puertas y, oye, quiero hacer esto, ¿quién me ayuda? Y pues no te conozco, o no estuvimos juntos en la escuela, no eres Cuarón, no eres de Iñárritu, no eres de los que conocemos, y entonces, pues, no, gracias. Entonces tenías que rascarle 10 veces más de lo que hubiera sucedido, ¿no? Y otro reto nomás era conocer bien el tema de las negociaciones, sobre todo en Estados Unidos. El tema de cómo realmente negociar estos proyectos. Es un doctorado en negocios y en negociación, juntar todas las piezas para una película del tamaño de las películas que hacíamos. Y no es fácil. Y entonces aprender mucho de lo legal, lo financiero, cada película es una empresota, ¿no? Cada película, la más barata va a ser de $3 millones. La de Irishman fue de 160 millones de dólares. Cada proyecto es una empresototota. Entonces, el productor es el responsable de la A a la Z de ese proyecto, para bien o para mal. Para bien, cuando dan los Óscares, el ganador de la película del año se la dan al productor, no al director, no al actor, al productor, porque es el que puso todas las piezas para que sucediera. Pero a su vez también tiene la parte negativa. Si algo falla, si hay una demanda, si hay litigio, si faltó dinero, si la película no funcionó y no puede regresarle a los inversionistas ese dinero, es responsabilidad del productor. Entonces, por ahí están los principales obstáculos. Hay que tener estómago. No, bueno, no, yo siempre digo que es un emprendedorzazo, porque cada película es un emprendimiento per se. Y eso me lleva a otra pregunta, Gas. ¿Qué cosas, qué error cometiste que sí dijiste, qué forma de calabacearla, ¿no? O sea, ¿qué cosa dijiste sí le daba para atrás? ¿En qué momento dirías, no, esta sí me pasé? ¿O qué harías distinto? Cuéntanos alguna de esas. Súper pregunta, porque uno carga con esas, el qué hubiera pasado, ¿no? De las que se me ocurren, Octavio, porque creo que he cometido 1000 errores. Las primeras es, quizá la parte técnica es, sobre todo en las primeras películas, hubiera negociado mejor o me hubiera fijado la letra chiquita en los contratos de distribución, por ejemplo. Ya cuando distribuí una película nuestra, y oye, espérame, a mí me iba a tocar tanto. No, pero es que, mira, es que la cláusula y el detallito, dije yo,
dependí demasiado de mis abogados o no leí la letra chiquita. Entonces yo creo que eso se aplica en todos los negocios, la verdad. Sí. He aprendido a ni modo dedicarle más tiempo a lo que yo quisiera a leer la letra chica, ¿no? En todos los contratos y demás. Son demasiados. En cada película son un aproximado de 115 contratos. Entonces tienes que dedicarle tiempo y pues ese fue de los primeros errores. De los segundos errores es quizá, esto ya creo que de manera más personal, haber caído un poco en este dilema que caemos muchos cineastas, de pensar que una película todo se te debe a ti. Este asunto de que cuando termina una película y dice el crédito, película de, y el nombre, ¿no?, de una persona, es ofensivo en realidad. Porque la cantidad de personas que participan en una película, o sea, decir es mi película, no te voy a dar crédito. Y los grandes sufren mucho de eso. Cuarón fue muy atacado, hasta litigios en Roma, porque no quiso darle crédito a otros, ¿no? Y esto de una película de... Entonces yo pisé un poco ese escenario, ese piso que no debería haber pisado, ¿no? De pronto hubo momentos donde no, esta película es porque yo la logré, entonces hazte un lado. Hubo un par de ocasiones que hice eso, me súper arrepentí, aprendí que no va por ahí, ¿no? Entonces he pedido perdón y no lo vuelvo a hacer, ¿no? Cuando se hace una película es crédito de muchos, ¿no? Y no andar cargando con que yo soy el más pistolas aquí. Y por ahí va, Octavio, digo, me puedo pensar en muchos más, eso fue más en lo técnico y en lo personal, pero yo diría también, he aprendido mucho a cuidar mucho más el dinero de los inversionistas. Quizá al principio hay tanto dinero, bueno, vámonos, ¿no? Duro. Emoción. Y creo que también el tiempo y la experiencia me ha dicho, a ver, espérame, vamos a darle una triple evaluación de cómo vamos a lograr que este dinero se regrese y con ganancia, ¿no? Entonces, también uno se empieza a ir mucho en el arte, ¿no? Y te empiezas a divertir en el arte, y aprendí que no, la farándula vale un pepino con toda confianza. Eso es algo que aprendí. Estamos en confianza, amigo. Me gusta nada, o sea, no va por ahí. Y luego cuando veo a todos los inversionistas aquí llorando por el dinero que invirtieron en películas, y aquí los artistas celebrándose en los festivales y demás, dije, no, yo no voy a hacer de esos. Pero también cometí ese error y ya regresé, dije, no, yo me voy más por el lado del plan de negocios que del lado de la farándula. Suenas completamente con mucho más madurez, ¿no? Un poco lo que nos estás diciendo, cómo asentaste. Y eso que comentabas en tu punto 2 de que los éxitos son compartidos, eso aplica a absolutamente todo, ¿no? A todo. Y mira que en las empresas, en nuestras empresas, en todos, creo que es algo que tenemos que tener súper claros todos los que nos toca dirigir un cachito de las cosas que hacemos, que no hay, yo lo logré, yo lo hice, es un completo crédito compartido y es completamente cierto lo que dices, ¿no? Así Sí, en es. todos Los lados. éxitos siempre van de la mano de alguien, alguien Sí, te ayudó, alguien te empujó, alguien absolutamente, colaboró ¿no? contigo, no, nunca es solo. Completamente. Exacto. Oye, Cas, y me acuerdo, una vez me platicaste, que me encantaría que platicaras esta historia, esa llamada que una vez tuviste, que te empezaron a llamar, diciendo, oye, te está hablando tal persona, que la colgaste 5 veces y si era esa persona. Cuéntanos un poquito cómo estuvo eso. Aún la estoy buscando porque sé que la tengo guardada, pero la guardé también, que no sé en dónde la guardé, pero la voy a encontrar. Cuando salió la noticia de que Silence finalmente se iba a hacer, Hollywood tiene pocos reyes, uno de ellos es Martin Scorsese, o sea, es realmente reverenciado. Y todos sabían en Hollywood que Scorsese quería hacer una película que venía de su corazón, no de las que te traen Hollywood, te dice, oye, haznos esta película, ¿no? Llevaba 28 años queriendo hacerla. Entonces todo el mundo sabía que ahí había una película escondida en el corazón de Scorsese, pero no la querían apoyar, no la querían porque estaba muy complicada y era un tema muy religioso y a Hollywood le da ronchas lo religioso y no querían que Scorsese se metiera en ese campo. Entonces le bloquearon, ¿no? A pesar de que era de los reverenciados. Pero cuando sale la noticia, esto se va a hacer y se está haciendo de la mano de un productor desconocido mexicano,
que no tiene ni nada, que no le debe nada a Hollywood, que aventó, ¿no? Que venía de gobierno. Que venía de la presidencia, que venía de la presidencia de la República. Que venía de un rancho que se llama Guapieta, Sonora, ¿no? Que venía de un rancho que se llama Guapieta, Sonora, que no tiene nada que perder. Y me lo dijeron varias veces, si haces esta película no vas a volver a trabajar en Hollywood, pues no tengo nada que perder, ni los conocía, ni me importa. Entonces, cuando salió esa nota y empezó a darse a entender que sí es cierto, entonces empecé a recibir varias llamadas de personajes muy interesantes que decían, yo también tengo un proyecto de corazón, lo que le llaman passion projects, ¿no? Que Hollywood no me quiere hacer porque es muy complicado y ando buscando a alguien que me lo haga. Una de ellas fue, creo que de las más inesperadas. Un día recibí una llamada. Yo no suelo contestar llamadas que no identifico en el teléfono, entonces me sonaba y no la contestaba, pero como era insistente, dije, ni los bancos son tan insistentes, entonces voy a contestar esta llamada. Y de pronto me dice, this is Gastón Pavlovich. Estaba yo en Los Ángeles y era en inglés y me dice, yeah, well, hi, this is Bono. No manches, imagínate que te llamen Bono. Ajá. ¿Cuál crees que fue mi respuesta? Yo tenía un empleado en ese momento que era, o sea, se pasaba de bromista y de creído y ya sabes, ¿no? Y pensé que era él. Y dije, yeah, right. Pum. Volvió a sonar. Gastón, this is Bono, from YouTube, you know, yeah, come on, right. Segunda colgada. No una. Segunda colgada. Volvió a hablar, me dice, y ya como que él mismo sabía que no le estaba creyendo, me dice, can you please hold on before you hang up? Bono, I am who I'm saying who I am, and I would really want to talk to you. Y yo ahí sí me quedé ya, ¿cómo? I have a project that I want to pitch to you, ¿no? Y en ese momento fue cuando empecé siempre tengo dos celulares, uno americano y uno mexicano, y empecé, creo que de uno empecé a grabar al otro, ¿no? Porque por si era cierto, ¿no? Y así la manita temblando y ya sabes, apretando mis botones. Nos lanzamos a una maravillosa conversación, maravillosa. Me felicitó de Silence, empezó a decir su interés en el cine, que traía un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces me invitó a cenar a su casa. Y ahí fue, esa foto es cuando fui a cenar, esa es su casa, tiene una casa en Los Ángeles y una en Irlanda, esta es su casa en Los Ángeles. Y cenamos durante horas platicando de su proyecto, de su idea, lo que quería hacer, y dije yo, con razón, Hollywood no quiere hacer esta idea, está fumadísima, ¿no? Exacto. Como suelen ser estos personajes, ¿no? No va a ser comercial, es un tema, pero me lo voy a aventar, es Bono, pues, ¿me entiendes? Yo soy un chavo ochentero, ¿no? Entonces, pues yo crecí con YouTube siendo como que el grupo quizá más importante de los 80s, ¿no? Entonces, it's Bono, punto. Ya, you had me at I'm Bono. ¿Cómo se llamó la película esa? ¿Cómo se llamó? La que Waiting for the Miracle to Come. Exacto. Es una película de arte, ¿no? De arte completamente. Muy artística. Salió Willie Nelson, con quien me disfruté mucho trabajar con él. La única condición que nos pidió Willie es que firmáramos todo en su rancho, que no se quería salir de su rancho. Y lo puedo decir porque él también lo ha dicho, porque me daba risa, porque fue muy inusual esta grabación, porque siempre íbamos retrasados en todo por una simple y sencilla razón. Siempre que le tocaba a Willy hacer su parte, se tardaba horas para salir de su camper, y cuando salía de su camper salía primero una nube de humo y luego salía él caminando. Ya se imaginarán que era la nube de humo. No eran efectos especiales. Exacto, entonces siempre se fumaba algo para relajarse, entonces nos tardábamos horas, pero fue muy, muy divertido. Quietos ahí, perros. Ya se les está antojando aquí, quietos a todos. Que quieren salir por cigarros. Exacto. También. Oye, qué maravilla, qué historias. Aquí tienes muchos comentarios, muchas felicitaciones. Dice Leslie Gastón, felicidades por esas agallas. ¿Cuál es tu próximo passion project? ¿Tienes alguno en puerta del que puedas hablar? Sí, siempre he querido hacer una versión de Cinema Paradiso.
algo que me regrese a ese feeling que tuve con Cinema Paradiso, que El Estudiante tocó un poco de eso, pero quiero hacerla más a nivel internacional. Entonces, el año pasado adquirí los derechos de un libro que se llama La Maestra y el Nobel, que es la historia de Gabriel García Márquez cuando era niño en su pueblo, allá en la Catarata, en Colombia, y cómo una maestra llegó de la nada, o sea, de otro pueblo, a ser la maestra del pueblo, y cómo todos los niños estaban siendo educados para trabajar en la empresa bananera de United Fruit Corporation, que es lo único que hacía el pueblo. Entonces la educación iba en ese sentido, y fue esta maestra quien le abrió los ojos a García Márquez a otro mundo, a un mundo fantasioso, a un mundo posible, a otro mundo. Es una maravillosa novela. La verdad, la novela está mal escrita porque la escribió una periodista que era amiga de Gabo. Entonces no era novelera, pero tiene los suficientes elementos para de ahí hacer un guión que ya estoy trabajando, lo estoy escribiendo yo junto con Michael Bradford, que es el que hizo Il Postino. ¡Qué padre! ¡Qué maravilla! Entonces estamos escribiéndola y espero que logremos tocar esas fibras que queremos tocar, porque es una muy bonita historia en todos los sentidos. El origen del realismo mágico, mi querido Gastón, ahí vamos a ver. Exactamente. Y cómo fue esta maestra quien le puso esa semilla y le abrió los ojos, y la relación de un niño con una maestra, pues creo que todos nos podemos... Esa maestra nos dio un regalo a todo el mundo. Por cierto, cuando Gabo da su speech en el premio Nobel, y ahí vamos a empezar la película, lo primero que hace es agradecerle a su maestra. Wow, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a estar ansiosos de verla, y ojalá y estés por acá cuando la lancen. Nos encantaría verte nuevamente. Ojalá. Gastón, ojalá y puedas ver todas las felicitaciones que se están escribiendo acá arriba, Sonora. Bueno, porque Gastón, va un bacanora, Gastón, echemos un bacanora. Bacanora. Para cerrar, Gastón, porque el tiempo siempre está en nuestra contra en estos programas en vivo, pero no nos queremos ir sin hacerte esta pregunta que siempre hago a todos mis invitados de primera vez, y es: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Es una de esas preguntas que, he tenido la fortuna y la bendición de haber tenido grandes mentores en mi vida, gente muy especial, culta y no culta, gente sencilla y no sencilla. No quiero complicar mucho esto y no quiero ser muy filósofo, porque no me ha funcionado por ahí. Puedo decirte frases de Marco Aurelio, de conversaciones con Marco Aurelio, meditaciones con Marco Aurelio, que creo que hay 100 de las que yo todos los días leo y me baso. Yo me voy más por lo que me decía mi propio padre desde pequeño, y que mi padre no tuvo educación, era ranchero, vaquero. Y ahí yo nací, crecí en un rancho, mis primeros años de mi vida, ¿no? Soy el único loco de la familia que decidió salir a hacer algo diferente al rancho, ¿no? Entonces, me voy a lo sencillo, me voy a lo simple, y mi papá siempre me decía: el verdadero hombre nunca pierde su sencillez, nunca dejes de perder tu sencillez, nunca pierdas de vista que otros van a seguir tu ejemplo, y el ejemplo de la sencillez, de la humildad, es lo que más te va a tener con los pies en la tierra en todo momento. No es muy complejo, no es muy filosófico, pero es quizá lo que más me ha ayudado. Cuando me elevo demasiado, me pierdo, ando con estupideces o haciendo algo, recuerdo de volver a poner pies en la tierra con un tono de sencillez. Qué Buenísimo. maravilla, mi querido Gastón. Gracias, Gastón. Qué maravilla platicar contigo, que nos dediques estos minutos. No sabes cómo nos llena, no solo de orgullo, nos llena el corazón, nos hace recordar con todas estas películas que estuviste mencionando que han sido tu inspiración. Vamos a poner aquí las redes en donde pueden seguir a Gastón, si lo quieren seguir con todos estos proyectos que está haciendo, y nosotros te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros, Gastón. De verdad que lo hemos pasado padrísimo en esta rica charla, y te deseamos, pues, no necesitas más, pero te deseamos toda la suerte y el éxito del mundo en todos tus próximos proyectos, Gastón. Venga, Gastón, ahí viene el Oscar. Queremos ese Oscar. Venga, ese Gastón. Oscar, vamos por un Queremos Oscar. ese Oscar. Venga.
Muchas felicidades. Muy agradecido con ustedes. Gracias, Erika. Gracias a todos los Kíos. Qué encantado en conocerlos. Octavio es uno de mis brothers de hace muchos años. Hemos pasado muchas aventuras. Entonces, Octavio, pues ya sabes que mi abrazo lo tienes ahorita, antes y siempre. Y ojalá nos veamos pronto. Ahí te caeré en la jungla de la Ciudad de México pronto, pero Eso. nos veamos. Gracias a todos, Erika. Muy agradecidos por este espacio. Te los agradezco mucho. Muchas gracias, Gastón. Total. Pues ahí estuvo, no, bueno, qué increíble historia, qué padre todo lo que ha hecho, ¿no? Y qué emprendedor. Y qué grandes mensajes, ¿no, Fren? Padricísimo.